Hola a todos, espero estén muy bien. Y bueno, ahora que nos acercamos cada vez más a Rosh Hashanah, quisiera compartir con ustedes uno de los conceptos más profundos que, que es fundamental no solamente para el día de Rosh Hashanah, sino para la vida en general, para toda la vida. Y es el tema de la tefilá. El año pasado, estando en el Seder de Rosh Hashanah, ahí conviviendo con familiares, amigos en la mesa, yo les preguntaba, ¿y tú qué pediste este Rosh Hashanah? Y en esa pregunta me di cuenta que una de las formas más profundas de conocer a alguien e incluso de conocer a uno mismo, de conocerse a uno mismo, es preguntarte qué es lo que rezas, cómo rezas, qué pides, para qué. Y se podría decir incluso que somos nuestras tefilot. Pero ¿cómo se relaciona o qué significa esto? ¿Cómo se relaciona ser con tefilá? ¿Qué tiene que ver? Y para responder a esta pregunta, quiero ir al ADN del ser humano, que es regresar al primer momento en el que fuimos creados, regresar a estos pesukim en la Torá, estos versículos en los que se describe cómo fuimos creados. Y en primera instancia aparece este pasuk que dice Vaipach be'apav nishmat chaim, que Hashem insufló en las narices del ser humano este aliento de vida. Y es que a partir de ese momento recibimos la partícula divina, pues primero fuimos creados desde la tierra, se creó el molde, digamos, y hasta que no recibimos este aliento de vida, no nos convertimos en un ser vivo, en un ser parlante, porque el aliento tiene que ver con la boca, con hablar, con crear a través de la palabra. Entonces, desde ahí está insinuada la función y la importancia de la tefilá. Es crearnos a través de la forma en la que nos decimos, definimos y expresamos el mundo. También, si lo vemos desde una manera más cabalística, y tomamos la palabra que denomina ser humano, que es Adam, nos damos cuenta que en la Torá, Adam, la palabra habla de la esencia. Entonces, Adam quiere decir dos cosas. Por una parte, hace referencia a la frase Edamel Elión, me asemejaré a mi superior, me asemejaré a Dios, a través de copiar sus atributos, a través de alinearnos con Él en su voluntad. Y también de la palabra Adam viene la palabra Adamá, que es tierra. Sí, fuimos creados de la tierra, pero también habla de la humildad y de saber que la tierra tiene un poder creativo, que cuando tú siembras algo en la tierra hace todo, hace esta magia interna para que ese potencial se abra y pueda florecer, pueda manifestar algo en este mundo, algo que deje frutos. Por eso, nuestra esencia es ser un ser humano que reza, que se conecta, que es a través de la tefilá. Porque incluso, si vamos a un nivel más profundo, los cabalistas toman, por ejemplo, la palabra Adam y la desintegran en las diferentes letras que conforman esta palabra, porque sabemos que casi ninguna letra en la Torá está formada de una sola letra, sino que una letra es la combinación de diferentes letras. Por ejemplo, la letra Aleph es la combinación de la letra Vav y dos Yuds para escribirse, o es la combinación de la letra Aleph, Lamet, Pei para decir Aleph. Entonces, los cabalistas desintegran estas palabras, las desglosan para generar una ecuación más completa y de ahí aparece, de la combinación de todas estas letras que surgen, aparece la palabra mitpalel, que quiere decir es el ser humano que reza, que pide. Esa es nuestra esencia, que hace tefilá. ¿Y cuál es la primera evidencia de esto? Es que cuando Dios crea el mundo y crea al ser humano en él,
el ser humano se dio cuenta que la vegetación necesitaba crecer, que no estaba floreciendo. Y entonces pidió lluvia. Y hasta que el ser humano no pidió lluvia, Dios no mandó la lluvia y la vegetación no creció. Y hay como una contradicción aquí, porque versículos antes entendemos que Dios creó el mundo y Dios creó plantas. Entonces, ¿cuál es como la versión correcta? Si Dios ya creó las plantas, entonces ¿cómo es que Adán vio que no habían plantas? ¿O cómo se concilian estas dos posturas? Y explica el comentarista Rashi que sí, que Dios creó plantas en el día indicado, pero que las creó al filo de la tierra, estaban al borde de la tierra. ¿Para qué? Para que más adelante, cuando creara al hombre, el hombre mismo se diera cuenta que las plantas necesitaban crecer y pidiera lluvia para que estas plantas empiecen a surgir y a desarrollarse. ¿Y para qué lo hizo? Fue para que nos demos cuenta del poder de la tefilá, que sepamos que somos significativos en este mundo y que nuestras palabras, nuestros actos y nuestro acto de tefilá, que no solamente es decir palabras por decir, sino es llenarlas de intención. Es como si las palabras fueran carbón, que uno las llena de su aliento divino y ese carbón empieza entonces a sacar fuego, a sacar luz, a iluminar. Tefilá es conectarse con lo más alto, con el Dion, con Dios, con la luz sin fin, para bajarla a este mundo y manifestar y crear a través de eso. Y ahora, ¿cómo se relaciona la tefilá con Rosh Hashanah? Si ya dijimos que Rosh Hashanah es el día en el que nosotros mismos somos creados de nuevo, que todo el mundo va a volverse a crear, y sobre todo, para ello, nos da la estructura del día Rosh Hashanah, sobre todo la tefilá de este día, este concepto. A través de las diferentes rezos que hacemos y a través de las diferentes lecturas de la Torá que pronunciamos esos días. Y en estas lecturas de Torá leemos dos acontecimientos diferentes. El primero es el de Abraham y el segundo es el de Haná, que los dos tienen que ver con un mismo concepto. Por una parte, Abraham es toda esta idea de que podemos ir más allá de lo finito. ¿Por qué? Porque Abraham fue el primero que descubrió a Dios, que descubrió el monoteísmo, que supo que hay una fuerza superior a la inercia de este mundo. Eso fue Abraham. Y cómo incluso lo demostró en su vida misma. Cómo yendo lej leja, yendo hacia su esencia, hacia sí mismo y trayendo un hijo junto con Sará a una edad y en unas condiciones que parecieran imposibles. Y también incluso transformándose a sí mismo en la última prueba que tuvo que hacer, que justamente recordamos en Rosh Hashanah, que es Akedat Yitzhak, que es que a Abraham se le conocía como Ish HaChesed, el hombre de la bondad. Y cómo un hombre bondadoso va a ir a sacrificar a su hijo, cómo él va a ir a hacer esta prueba, a cumplirla. Todo el concepto de esta prueba es poder ir más allá de nuestra naturaleza, es poder transformarnos y conectarnos con lo sobrenatural. Lo mismo Haná. ¿Qué tuvo que hacer Haná todos los años de su vida hasta llegar a un Rosh Hashanah, ese Rosh Hashanah específico en el que empezó a hacer tefilá y empezó a volcar su corazón a Dios de una forma tan distinta que ella misma se empezó a transformar internamente para convertirse en ese ser capaz de traer un hijo al mundo, y no solamente un hijo, sino que un profeta de la estatura espiritual de Moshe y de Aarón. ¿Qué nos quieren decir estos dos acontecimientos que leemos en Rosh Hashanah? Es el concepto de Me'al HaMazal, que nosotros estamos más allá de lo natural, que somos sobrenaturales y podemos conectarnos a ese poder sobrenatural a través de la tefilá. Y para entender esto hay que entender qué es tefilá, porque tefilá tiene 4 concepciones, que cuando las entendemos, entonces las podemos aplicar a nosotros mismos. Entonces, para entender algo, siempre nos vamos a la primera vez en la que aparece ese algo en la Torá. En este caso, tefilá
la primera vez que aparece en la Torá es cuando Rachel quiere tener un hijo y dice, Batome Rachel, Naftule Elohim, Niftalti Mahoti Gam Yaholti, Batikra Shemo Naftali. Dice, con perseverancia clamé a Dios para hacer como mi hermana y también pude, y lo llamó Naftali. Es decir, que la palabra Naftule o Niftalti, incluso Naftali, todas estas palabras, tanto gramaticalmente como de forma sonora, se relacionan con la palabra tefilá. Y desde este sentido podemos entender que tefilá entonces es crear a través de la expresión y canalización de una voluntad. Quiero esto y entonces lo pido, me canalizo, me alineo a esto que quiero a través de pedir y entonces es que puedo manifestarlo en este mundo. Por eso Naftali, que es el nombre que Lea le puso a uno de sus hijos, nos da la idea de que todo lo que tienes es el resultado de nuestras plegarias. Ahora, si tomamos la palabra tefilá y la revolvemos, aparece también la palabra mitpalel, que mitpalel es mirar hacia adentro, es hacer un acto de autorreflexión. Por eso tefilá también es vestirse de meditación. Si todavía tomamos la palabra tefilá para ver qué otra palabra deriva de ella, aparece la palabra tofel, que quiere decir enmendar. Quiere decir tomar los diferentes fragmentos o aspectos que hay dentro nuestro e integrarlos hasta lograr ser una unidad, tanto internamente como externamente. Es ver la diversidad del mundo y darnos cuenta cómo podemos participar del mundo de una forma en la que seamos proactivos y entremos en una dinámica sinérgica en donde toda la energía se une y entonces todos somos uno. Por eso tefilá también es el acto de reconocer y retornar a un estado de unidad. Y por último, si tomamos la palabra tefilá y la revolvemos, aparece la palabra petilá, que quiere decir mecha. Entonces, tefilá también es el acto de convertirnos en esta mecha que se acerca a Dios, se acerca a la presencia divina para, con su luz, iluminar nuestra alma. Porque se dice que la luz de Dios es el alma del hombre. Y ahora, ¿cómo se aplica todo esto en nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos? Hay dos formas de hacer tefilá. La primera es la que se utilizaba en tiempos bíblicos y que muchos de los Hasidim han retomado, que es el itbodedut. Quiere decir el estar presentes ante Dios, decirle, Hineni Hashem, aquí estoy, tenerlo presente, y aislarse en un bosque, en un cuarto, en un lugar donde puedas estar solamente tú y Dios, y volcar tu corazón a Él, decirle todo lo que sientes, lo que piensas, hablarle como si le estuvieras hablando a un amigo. No tienes que estructurar tus palabras. Es más, esta tefilá es una tefilá única que solamente tú puedes hacer porque solo tú puedes usar tus palabras, tu forma única de expresarte. Y entonces es hablar con Dios. Y esto, hay una metáfora para entender esto. Y es que, por ejemplo, es como si hay una carretera que sería la tefilá convencional que conocemos, que leemos en los Sidurim, que sería como esa carretera, es como el lugar más concurrido, todos pasan por ahí. Y como todos pasan por esa misma carretera, entonces hay tráfico o hay a veces bloqueos, hay como mucho movimiento ahí. Pero si tú abres un caminito para llegar a donde quieres llegar, un sendero, entonces tú puedes hacer como ese atajo y llegar, y es un lugar que nadie sabe que existe, es un atajo que solamente tú creaste, que tú hiciste como ese caminito y que solamente tú pasas por ahí, y entonces muchas veces te evitas todo ese tráfico y estás solamente tú con Dios. Y eso es el itbodedut, es ese sendero que haces tú para llegar a Dios. Ahora, la otra forma o estilo de hacer tefilá es a través de la tefilá estructurada, que sería como la carretera, que ninguna de las dos está bien o mal, sino que las dos se complementan.
Y esta tefilá no es que fue creada como por un poeta y dice palabras, no, sino que fue creada por la gran asamblea que tenían profecía. Entonces estas palabras tienen una resonancia tanto en el alma de cada uno de nosotros como en el mundo. Son formulaciones místicas y profundas que tienen un efecto en el mundo y que sin embargo están escritas para cada uno de nosotros, tanto la persona más simple o la persona más erudita, la más elevada del pueblo de Israel o cualquier persona puede decir esta tefilá. Incluso hay que pensar cuántas generaciones y generaciones han pasado diciendo esta misma tefilá. Es parte de nuestra alma, de nuestro inconsciente. Y cuando decimos esta tefilá también nos conectamos sobre todo con las 3 preguntas más importantes que espero podamos resolver este Rosh Hashanah a través de la tefilá. Y es, ¿quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué quieres? ¿Y para qué? 3 preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Y para qué? Y entonces a través de esta tefilá estructurada de Rosh Hashanah podemos conectarnos y responder estas preguntas. Porque la tefilá de Rosh Hashanah tiene en términos generales como 3 secciones o 3 temas de los que habla. El primero es el tema que se denomina Malhuyot, que quiere decir que coronamos a Dios como el Rey. Dios es el Rey del universo, Dios es el Rey del mundo, Dios es el Rey de todo lo que está creado, es el soberano. Pero al mismo tiempo no puede existir rey sin reinado. Si no hay reinado, entonces ese rey es nulo. Entonces, cuando entramos en esta sección o en este concepto de Malhuyot, estamos diciendo, sí, Dios es el rey y yo soy su hijo, yo soy el reinado. Es conectar Keter, la sefirá más grande, con la más baja, Malhut. Unir lo divino con lo finito, lo divino, lo trascendente, lo infinito con cada uno de nosotros. Eso es Malhuyot. Decir que Dios, y más que decir, saber y entender que Dios es nuestro rey, es nuestro padre y es nuestro rey. Después tenemos la parte de Zichronot, que quiere decir recuerdos. Y es decir que Dios tiene una relación personal con cada una de sus criaturas, que Dios te recuerda, que le importas, que eres significativo y que te escucha. Incluso cuando leemos que Sara tuvo un hijo, dice que Dios recordó a Sara. Entonces hay que saber y entender que sí somos importantes y que tenemos un impacto. Y a partir de aquí nos conectamos para responder a la pregunta ¿qué quieres? Si en Malhuyot te diste cuenta quién eres el hijo del rey. Entonces en Zichronot es ¿qué quieres? ¿Cómo quieres expresar a Dios? Si tú eres su reinado, si tú tienes que demostrar de alguna forma, que reflejar a Dios, a tu rey, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué quieres para lograrlo? También en Zichronot nos damos cuenta que Dios recuerda su pacto, que recuerda el pacto que tiene con nuestros antepasados, con Abraham, Isaac, con Jacob, con nuestros avot y con cada uno de nosotros. Tiene ese pacto de crear el bien, de que nosotros estamos conectados a Él. Y no solamente es que Dios recuerda el pacto y por eso tiene misericordias, nosotros también recordar el pacto que tenemos con Dios para traer su luz y su revelación a este mundo, que es lo que nos conecta a la tercera parte de la tefilá, que es shofarot. Es decir, que cuando nosotros escuchamos el shofar, recordamos que escuchamos el shofar, fue en Har Sinai, es decir, que fue cuando recibimos la Torá. ¿Por qué? Porque es ahora sí contestar a la pregunta el ¿para qué quiero lo que quiero? ¿Para qué quiero lo que le estoy pidiendo a Dios? Si no es para darle un sentido trascendente, un sentido en el que manifestamos, en el que actualizamos sus mitzvot, en el que escuchamos el llamado de nuestra alma para convertirnos en un socio con Dios y así lograr la Geulá, la redención. Así que Rosh Hashanah tiene 2 días. El primer día es
poder pedir desde la esencia, desde el alma, pedir desde el para qué lo quiero, qué quiero y para qué lo quiero. Entonces se crea toda esa energía a nivel espiritual. Y el segundo día es pedir por todos los instrumentos para lograr ese sentido. Es decir, si quiero una casa que sea para servir a Dios, ¿cómo me va a servir eso para lograr mi sentido, que es hacer a Dios el rey del mundo y yo reflejar su reinado? Y para ello hay una fórmula de la tefilá. Con esto termino. Que es a través de cinco pasos. El primero es arraigarse en Hashem. Es reconocerlo. Es reconocer que Dios es el rey del mundo, que Él es el todo posible, que nosotros somos sus hijos. Y es cuando uno reconoce, hace a eso que reconoce parte de su vida. Y también reconocer, viene la palabra lehodot, que es agradecer. Es agradecer a Dios por la vida, por la oportunidad de ser creados, de existir. Después, la segunda parte es eliminar bloqueos y alinearnos con Hashem, que sería hacer teshuvah. Pero en Rosh Hashanah nosotros no decimos, no nos confesamos y decimos nuestros pecados. Al contrario, nos conectamos a una parte más elevada donde todos los pecados y todas las interferencias quedan abajo, quedan nulas en Rosh Hashanah, para conectarnos con nuestra esencia divina. La tercera parte sería confiar, emuná. Sería tener fe en Hashem. Fe, emuná, es conectarnos a Dios, saber que Él es fiel y sobre todo saber que Hashem nos escucha y nos responde. Después sería la cuarta parte, sería canalizar y manifestar, es decir, a través de nuestra kavaná, a través de nuestra intención del para qué lo quiero, poder canalizar todo lo que estamos pidiendo y después manifestar trayendo resoluciones, trayendo nuestro esfuerzo activo, nuestra responsabilidad a partir de ahora que queremos recibir este nuevo decreto, este nuevo contrato de vida. Y la última parte es lo que yo llamo nirtzah, que es esta serenidad y esta alegría que te da de saber que todo tu esfuerzo que hiciste en este Rosh Hashanah fue aceptado, que ya llegó tu solicitud a Dios, que fue aceptado. Y entonces cuando es así, entras a un estado de serenidad en el que le dices a Dios, gracias por este encuentro, gracias, suelto lo que te pedí porque sé que tú ya tienes la solicitud y me lo vas a responder. Y entonces cuando entras a ese estado, entras a un estado de claridad, de serenidad, en donde te puedes abrir a escuchar la respuesta divina. Si seguimos estos 5 pasos, entonces podemos actualizar nuestra alma este Rosh Hashanah y de verdad empezar a vivir aquello que somos, empezar a ser nuestras tefilot. Shana Tova umetuka.